Servicio Cívico de Información, un proyecto de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Cordial saludo. Continuando con el tema de los argumentos jurídicos que aparentemente presentan los demandantes contra la Sociedad de Mejoras Públicas, hay dos puntos a tocar que siempre han sido motivo de discusión en todas las demandas. Uno donde se acusa a la Sociedad de Mejoras Públicas de ocultar los estatutos originales, y el otro en que se acusa a la Sociedad de Mejoras Públicas de no estar legalmente creada porque no tiene una escritura pública de constitución. En cuanto al primer argumento, podemos aclarar que, como ya hemos comentado este asunto, los archivos realmente de la Sociedad de Mejoras Públicas sufrieron detrimento porque no tenían una sede fija y que cambió de sitio de ubicación muchas veces, y finalmente pues muchos de los documentos se dañaron, algunos se perdieron, y desafortunadamente la documentación que presentó en 1938 la Sociedad de Mejoras Públicas al Ministerio de Gobierno Nacional, que estaban en el archivo de la Nación, pues se quemaron en 1948 en el Bogotazo, y desafortunadamente, como se da cuenta, no quedó de esos documentos nada distinto. En una de las demandas, creo que es en la última, los miembros de la Junta de Acción Comunal o Junta Administradora Local presentan como documento el artículo primero de unos estatutos de 1938, y con eso quieren demostrar que quien está ocultando la información es la Sociedad de Mejoras Públicas. Ya muchas veces se ha demostrado, uno, que sí se quemaron, pues eso no necesitamos nosotros demostrarlo, el Estado lo demostró hace tiempo, que eso se quemaron, y nosotros siempre hemos explicado el por qué se perdieron muchos de los archivos de la Sociedad de Mejoras Públicas. El documento presentado, el artículo primero, tiene algo que pues llama la atención. Como decimos, pues no podemos ni asegurar ni negar que eso sea parte de los estatutos, porque a la fecha los demandantes presentaron el artículo primero y no han presentado todos los estatutos que ellos dicen que nosotros ocultamos, ¿ya? Ese artículo primero tiene una redacción donde queda claro, uno, que ya existía el documento como tal, de que ya teníamos personería jurídica, ahí dice, en ese artículo primero, o sea que ese artículo primero fue redactado no cuando se constituyó en el momento de la Constitución, sino después de que había adquirido la personería jurídica. Pero, según el Ministerio de Gobierno de la época, quien expidió la personería jurídica, dice que la Sociedad de Mejoras Públicas presentó toda la documentación necesaria para que cumplía los requisitos para adquirir la personería jurídica. Entonces, eso es algo interesante, como le digo, hasta el día en que los demandantes no presenten todos los estatutos en su totalidad que ellos dicen que nosotros ocultamos, porque ya se dijo que eso no se entiende para qué la Sociedad de Mejoras Públicas estaríamos interesados en ocultarlos. Además,
decir que nosotros negamos y ocultamos el artículo o el acta del acuerdo municipal de febrero de 1937, pues eso es más que estúpido, porque es que ese documento es fácil conseguirlo en el archivo del Consejo de Bucaramanga, y eso es una bobada. Decir que nosotros ocultamos los estatutos no tiene ninguna justificación, ni hay argumentos que lo puedan demostrar. Lo mismo que asegurar que escondemos el acuerdo de febrero de 1937 del Consejo. Como le digo, eso es estúpido, porque es un documento muy conocido y fácilmente cualquier ciudadano puede adquirir la copia de eso en el municipio. Entonces, ese es un punto que es muy permanentemente tratado y traído como argumento para decir que la Sociedad de Mejoras Públicas es una institución ilegal. Una de las cosas que asegura en el escrito de la última demanda del 2022 dice lo siguiente, palabras textuales, abro comillas: en los estatutos originales queda clara la naturaleza pública de la Sociedad de Mejoras Públicas, puesto que el alcalde la reorganizó en junio de 1937 y que la sociedad existía antes de la resolución 244 de 1938, en concordancia con lo probado por el demandante en las pruebas a través de las actas del Consejo de 1938 y los acuerdos municipales. Además, que la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, como se lee en sus estatutos, es dependencia de la alcaldía y el consejo de la ciudad. Como se da cuenta, es una manipulación, son aseveraciones temerarias, decir que está demostrado en los estatutos y los estatutos no los presentan, ya, pero lo aseguran, que en los estatutos dice que la Sociedad de Mejoras es pública y que es una dependencia de la alcaldía y del consejo, pero sin presentar tampoco las evidencias de que eso sea así y que eso diga así en los estatutos, o que los acuerdos municipales demuestren eso, cuando ya de esas cosas hemos hablado, que eso es absolutamente fuera de lugar. Entonces, lo único cierto de esa parte es que es cierto, la Sociedad de Mejoras Públicas existía desde antes de la resolución de concederle personería jurídica. Pues es que es raro que una institución que no exista solicite personería jurídica. Eso no se le viene a la cabeza sino a estos demandantes, que la verdad, cuando uno se pone a analizar, pues parece que esas personas actúan a veces de una manera bastante irracional. Una otra cosa que normalmente está todo el tiempo acusándosele a Sociedad de Mejoras Públicas en las demandas es que la Sociedad de Mejoras Públicas solicitó la reconstrucción de todos los documentos ante el Ministerio de Gobierno Nacional a través de la Gobernación de Santander, y ellos nos acusan de que estaban mintiendo acerca de su creación, ocultando el acuerdo número 1 de 1937, del que decimos que cualquiera lo puede encontrar, ocultando los estatutos originales. Como ya les dijimos, eso es una bobada, nadie tiene esos estatutos, y ellos dicen tenerlos, pero no los presentan, y que la Sociedad de Mejoras Públicas se disfrazó de una entidad privada, y que para ello presentó los estatutos de 1980 para reconstruir el expediente. Todo eso son aseveraciones temerarias sin ningún fundamento. Se sobreentiende que lo que tenía que hacer la Sociedad de Mejoras Públicas de 1980 es presentar los documentos que en ese momento estaban vigentes, ¿ya?
pero que los estatutos que había en 1938 estaban en los archivos de la Nación, y se nos acusa de que 33 años, o sea, desde 1981, desde 1981 hasta el momento en que ellos dicen que nosotros nos solicitamos eso, que pasó muchísimos años y que eso suena sospechoso. Entonces, el demandante dice que hace notar al despacho del señor juez lo tardía que es la solicitud de reconstrucción del expediente, 36 años después de la presunta quema de los archivos. Recuerden que para los demandantes no existe el Bogotazo, no se quemó el edificio del Archivo Nacional, eso es invención de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Los sucesos de Bogotá son fantasía de la Sociedad de Mejoras Públicas, según lo aseguran estas personas. Pero la ciudadanía debe tener una explicación de que por qué, si fue en 1948 que se quemaron los estatutos, solamente en 1981 la Sociedad de Mejoras Públicas vino a solicitar la reconstrucción de los expedientes ante el gobierno nacional. Pues eso tiene explicación más que lógica. La primera es que la Sociedad de Mejoras Públicas no tenía conocimiento total de que los archivos referentes a la sociedad se hubieran quemado. Eso no lo teníamos claro. Nadie sabe qué documentos se quemaron y cuáles se salvaron del Archivo Nacional. Y nosotros, pues, vinimos a saber. Después, hay que tener en cuenta que la Sociedad de Mejoras Públicas tuvo un periodo que yo, como el dedicado a la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas en los últimos años, la llamo la patria boba de la Sociedad de Mejoras Públicas, que fue precisamente en los años 50, donde la violencia liberal conservadora, donde una serie de circunstancias interpersonales dentro de la sociedad llevó a que llegara un momento en que se separaron y hubo un cisma, una división dentro de la sociedad, y hubo un momento en que había dos sociedades de mejoras públicas, pero ambas inactivas. Gracias a la señora Carmen Alicia Carreño de Serrán, que como funcionaria de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se encargó en algún momento de los archivos de la Sociedad de Mejoras Públicas que estaban depositados allí en la Cámara de Comercio. Ella se interesó en ese tema de la Sociedad de Mejoras Públicas y logró una reunión entre las partes enfrentadas. Y de esa reunión salió la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga de nuevo reunificada, y a partir de ese momento empezaron a tratar de reconstruir todo lo que tenía que ver con la Sociedad de Mejoras Públicas, con la intención de reactivar todas sus labores. Entre otros asuntos, se emprendió la reconstrucción del expediente ante el gobierno colombiano cuando se supo que era muy posible que nuestros archivos se hubieran quemado allá. Entonces necesitábamos que el gobierno nos diera la certificación de que sí se habían quemado. Eso fue lo que se hizo. No se puede hablar de una Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga disfrazada de privada, porque desde 1939, en la publicación de la revista, como ya les dije, de la revista Cultura Cívica, el número 1 salió en 1939, desde ahí se comenta cómo se fundó, cómo fue y cuáles eran lo que nosotros diríamos el carácter de la sociedad. Desde que se nació como entidad privada, y eso está muy claro, y eso fue aceptado desde esa época, desde 1937, y del mismo alcalde que como le dijimos ya en anteriores momentos de estas charlas, el alcalde ayudó a reorganizarla como privada en el Club del Comercio. En julio de 1937 la instaló, y el Consejo después también
ofreció a secundarla y a apoyarla en todas sus actividades. O sea que todas esas afirmaciones fuera de temerarias y eso no tienen nada más. Los demandantes todo el tiempo presentan las actas o las actas de la sociedad, de las asambleas de la sociedad de los sucesores de David Puyana para demostrar que el lote era para un espacio público. Nosotros no les discutimos que eso pueda ser cierto, aunque ningún documento dice exactamente lo que ellos aseguran. Se habla de unos espacios para zona de bosque, eso sí se habla, ¿sí? Pero lo que se llama, ya aclaramos en anterior charla sobre ese tema, de lo que se habla para la donación que tenía que hacer los urbanizadores para espacios como calles, calzadas, parques, todo eso, sí, pues eso tenía que ser público porque tenía que, por ley, desde 1927, por acuerdo municipal, tenían que hacerlo con escritura pública y como ya les hemos dicho varias veces en esta charla, señores, ni el municipio de Bucaramanga ni el Consejo de Bucaramanga tienen una escritura pública donde Fomento Urbano, que era el propietario en 1939, les haya donado la cañada. La cañada se le donó, fue a la Sociedad de Mejoras Públicas, creada en el Club del Comercio. Entonces, los demandantes con mucha frecuencia insisten en que hay que declarar nulas las escrituras porque lo que está escrito a ellos no les gusta, pero solicitan anular esas escrituras, pero ellos pareciera que no tienen, como digo, no tienen asesoría jurídica, porque cuando se hace un negocio entre entidades privadas y se firma entre los representantes legales de esas entidades privadas, ahí no tienen vuelta atrás, eso es un documento legal que cumple con todo lo de la ley, porque los sucesores de David Puyana nunca fueron quienes donaron la cañada. Eso se lo aseguramos y eso está en los documentos. Entonces, lo firmado en la escritura de donación, la Sociedad de Mejoras Públicas ha venido cumpliendo con eso. Ya, eso es así y nadie tiene ninguna demostración o evidencia jurídica de que eso no sea así. Hasta el momento, en todas las demandas presentadas, se ha presentado es la manipulación de algunos documentos para presentarlos como que eso fuera así como los demandantes quieren. Pero los documentos, qué pena, son una realidad muy tosuda que demuestra que eso no tiene ningún fundamento. Entonces, hablar que la Sociedad de Mejoras Públicas como entidad privada sin ánimo de lucro, que tuvo que afiliarse en 1997 por orden del gobierno nacional y que presentó lógicamente su certificado de existencia y representación legal, la personería jurídica de 1938, esa documentación, los estatutos que estaban vigentes en ese momento, que eran los de 1980, creo que es. Entonces todo eso se cumplió de acuerdo a la ley. Ahora, que no existe una escritura pública creando la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Y eso no lo exigen los señores estos, pero resulta que primero en la época el gobierno nacional eso no lo exigía. Y es muy probable que siga siendo así, porque las sociedades que se tienen que crear por escritura pública son las entidades comerciales. Y esta era una sociedad, como ustedes saben, es una sociedad que no tiene nada que ver con esas cosas, una entidad sin ánimo de lucro. Y en su momento, en 1938, el Estado colombiano no le exigía a la Sociedad de Mejoras Públicas una escritura de creación de la Sociedad de Mejoras Públicas porque no era una sociedad mercantil. Entonces, todos esos argumentos pues no son tenidos en cuenta por los demandantes y eso es lo que crea
toda esa situación. El argumento de ellos de que la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga jamás ha podido demostrar que fue creada por escritura pública, pues claro que no la puede demostrar, porque es que eso en esa época, ya le digo, no le exigen. Y no sé si en este momento una entidad sin ánimo de lucro dedicada a las expresiones de ornato de la ciudad y civismo y estas cosas, si le exijan ese documento que nuestros demandantes con tanto ahínco vienen exigiendo. Entonces, hay algo muy interesante, es que todo el tiempo se nos acusa de haber vendido con mala intención, según ellos, o con ánimo de lucro, parte del parque. Como ya se le explicó a todo el mundo acá en estas charlas, y como le digo, el que quiera la documentación se la presentamos y le decimos cómo es que, de dónde han sacado el invento, los apartes de los documentos con que han querido engañar a los juzgados, los demandantes. Pero nosotros no tenemos ninguna cosa ilegal. Aclaro cuando hablo de nosotros, porque es que somos miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas, e insisto en que los demandadores y sus manipuladores consideran que como las personas que manejaron la Sociedad de Mejoras Públicas en esos momentos ya están muertas, entonces nadie va a responder. Nosotros como Sociedad de Mejoras Públicas, por el respeto de la memoria de esas personas, debemos y estamos en la obligación de poner en claro todas las circunstancias. Dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas, desde la época en que yo soy miembro, ya habían sucedido las donaciones, la participación en la sociedad del hotel y del centro empresarial Chicamocha, ya había sucedido la venta del lote donde está hoy Green Gold, pero que nosotros sepamos, que se pueda demostrar que hubo algo turbio en esas circunstancias, pues no la hay. De por sí le insisto en comentarles, más de la mitad del terreno donado, casi un lote como el que queda todavía hoy en día, se le entregó a la ciudad de Bucaramanga en calles, en avenidas, en espacio público, porque todas las vías del sector, como les comenté en el anterior podcast, fueron construidas sobre espacio que nos pertenecía, que nos fue donado. Entonces, no hay ningún argumento de estas gentes que justifique todo eso. Nada, ni menos los actuales, porque nosotros quienes llevamos acá más de 20 años, ninguno de nosotros era tan siquiera miembro de la junta directiva de la época. Quienes éramos miembros de número, era una cosa, pero que fuéramos directivos, ninguno. Pero sigo insistiendo que yo personalmente meto la mano al fuego por las personas que hicieron eso, porque lo hicieron de buena fe, y no hay nadie que pueda demostrar, que pueda con argumentos decir que eso fue así. Dentro de los asuntos sucios de las demandas está el presentar un documento como la escritura de donación, la última que se le hizo a Planeación Municipal para completar la avenida La Rosita, porque toda la avenida La Rosita, incluida la calle 40, se construyó sobre terrenos que fueron parte de la donación a la Sociedad de Mejoras Públicas. Toda la avenida, no solamente el separador y el descenso actual. Y el separador y el descenso actual se le hizo la donación a la Planeación Municipal. Esos son cerca de 10.000 metros cuadrados. ¿Ya? Eso no es poquito.
Y resulta que estos, perdónenme la expresión, pero son unos sinvergüenzas que aseguran que es que a raíz de esa donación la Sociedad de Mejoras Públicas decidió que como habían donado eso, entonces ya no necesitaban construir el parque, ni necesitaban construir el bosque, que no necesitaban plantar árboles, porque es que ya habían cumplido con la donación. Eso no está como ellos lo escriben. Eso es otra temeridad y otro intento de engañar a los jueces. Ahí mismo se nos acusa de que se nos condonaban en 1994 a la Sociedad de Mejoras Públicas los impuestos prediales porque habíamos hecho la promesa de construir un centro de convenciones y un planetario. Todo eso es totalmente falso. La propuesta de construir el centro de convenciones son proyectos de 1940 y el planetario fue de los años 50. Lo que nosotros en 1995 comenzamos a hacer fue todo lo referente a la construcción del Centro Cultural del Oriente, ya no en los terrenos de la Sociedad de Mejoras Públicas, sino en el parque, en el lote del Parque del Centenario, donde estaba el antiguo Colegio del Pilar. Todos los documentos sobre los estudios de factibilidad de todo el proyecto, todo eso fue una inversión inicial que hizo la Sociedad de Mejoras Públicas, y gracias a eso es que existe hoy el Centro Cultural del Oriente, donde afortunadamente la cultura de Bucaramanga sigue viva. La condonación del predial, ya les dije que en otras ciudades, por el solo hecho de tener una zona verde y por el solo hecho de ser una entidad dedicada al civismo, en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali le cobran predial a las instituciones de este tipo. En Bucaramanga se sigue haciendo. Hubo una oferta de condonación total del predial cuando se le hizo la donación de los 9.800 y pico de metros, como les digo, casi 10.000 metros a planeación municipal, pero a la hora de redactar la escritura de donación, ese puntico no se escribió. Y desafortunadamente, pues como era de palabra, la palabra no se cumplió y la condonación total permanente nunca quedó en firme. En los años siguientes nos dieron una condonación parcial que nunca fue de más del 50%. Y nos la ampliaron un periodo después, pero a partir de hace 16 años, cuando esos honorables miembros del gobierno municipal y del consejo municipal decidieron iniciar la persecución que hoy continúa, nos quitaron todos los descuentos y además en los últimos años nos han ido aumentando el impuesto predial, que se multiplicó por 4 en los últimos años. Ahora, que hubo una vez en que nos hicieron una devolución de el pago de un impuesto predial, sí señor, eso es cierto, claro, pero como nunca se van a lo eso, sino que ya decían que nosotros pagábamos el impuesto predial por una ventanilla y por el otro no lo devolvían, es absolutamente falso. ¿Qué pasó? Pues imagínense que nosotros les donamos los 10.000 metros cuadrados a la planeación municipal, pero Tesorería Municipal siguió cobrándonos los años siguientes el predial sobre esos 10.000 metros. Cuando hubo la situación y nos dimos cuenta de que estaban cobrándonos todavía por el terreno que habíamos donado, pues se hizo la reclamación y Tesorería Municipal honestamente actuó y nos dijo así, sí les estábamos cobrando eso y ese fue el dinero que se devolvió. Cualquiera persona entiende eso, que eso no tiene nada
de ilegal y que eso cualquier ciudadano lo puede hacer. Nosotros nos estaban cobrando algo que no nos debían cobrar. Entonces, todas estas cosas, todas esas cochinadas, pero no tienen otro nombre, se repiten en todas las demandas, se presentan los mismos documentos, algunas veces de una manera, de otra manera, pero siempre es la misma cosa. Ellos alegan tener todos los argumentos para demostrar, pero nunca los han demostrado, y simplemente nosotros tenemos que ver que la Sociedad de Mejoras Públicas es simplemente víctima de una persecución, de una corruptela local, que la comenzó un concejal, me imagino que de acuerdo con los corruptos grandes, porque eso no en vano Vanguardia Liberal le ha gastado tantísima tinta a bregar a enlodar el buen nombre de la sociedad y a decir que nosotros nos robamos un parque, cuando aquí existiera una cañada, y nunca nos la robaron, nos la donaron, y ahí están los documentos. Pero esa corruptela, esos corruptos locales, utilizan esos medios vendidos, esos medios prepago, como lo llaman hoy en día con toda razón, para tratar de enlodar el nombre de una sociedad que solamente se ha dedicado a hacer cosas cuando la dejaron a hacer cosas que beneficiaran a la ciudad. Entonces, decir que nosotros administrábamos terrenos públicos, terrenos del municipio, del ESE, y que nosotros teníamos que pedirle permiso a las sociedades de mejoras, a la alcaldía y a las sociedades, al consejo para hacer todas nuestras actividades es absolutamente falso. Nosotros somos una entidad autónoma. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos y eso lo demostramos nosotros con todas la fantasía de esas personas, de los demandadores, llegan a tal nivel que hoy en día todavía hay personas que nos dicen: es que ustedes tienen allá en el parque eso lleno de tabernas y de bares, porque los señores de las demandadores dicen eso. Pues resulta que acá, y como yo digo, esos son sueños reprimidos de algunos que quisieran tener un prostíbulo lo más cerquita a la casa posible. Esos son esas personas. Pero lo que sí no ha sucedido en estos terrenos es que durante los últimos años, que pueden solicitarle a la Policía Nacional cuántos escándalos se han presentado en los bar-restaurantes que han funcionado durante este tiempo y que venían funcionando desde los años 50. En 1940 funcionaba la heladería Tropical y después funcionó el restaurante Mateo y vendían cerveza y llegaban orquestas y todas esas cosas, y a nadie dijo que eso era un prostíbulo. Solamente ahora estos sinvergüenzas dicen que acá hay unos prostíbulos y que aquí esto no sé qué, cuando es absolutamente falso. Me pueden solicitarme el informe a la Policía Nacional a ver si aquí ha habido algún tipo de cosa en contra del buen nombre y esas cosas. Aquí nunca ha habido ni siquiera escándalos por esas cosas. Entonces, resulta que lo que estamos viendo todo este tiempo es que esta gente viene utilizando acciones populares de manera ilegal, como lo hemos demostrado con nuestra exposición, y siguen haciendo eso, aprovechándose de que presentan una serie de documentos que les aseguro de difícil lectura. Pero cuando ustedes se pongan a leer y los jueces los escribientes o las personas de los juzgados tengan el tiempo de leer y de analizar los documentos que esta gente presenta, se da cuenta que los están intentando engañar. Son unos embaucadores porque presentan documentos diciendo que aparentemente dicen una cosa cuando es otra. Vuelvo y le repito, nada te tiene que ver los sucesores de David Puyán en la donación, nada tiene que ver el municipio con la creación de la Sociedad de Mejoras Públicas directamente con la Sociedad de Mejoras Públicas creada en el Club del Comercio. Nada
tiene que ver el decreto del alcalde que hubo en enero de 1937 para crear una sociedad de mejoras públicas, nada tiene que ver con la que se creó en junio de 1937. Entonces, esto era lo que le queríamos decir. Agradecemos que se suscriban al canal de Servicio Cívico de Información de la Sociedad de Mejoras Públicas, donde trataremos en lo sucesivo de darles información sobre historia de la ciudad, cosas de la ciudad, y esperamos que podamos seguir funcionando y que nos dejen de perseguir con bajezas como las que hasta ahora han utilizado. Muchas gracias, compartan el video y esperamos su apoyo y sus opiniones.